Los objetivos de esta clase son explicar las características de las enzimas, reconocer tipos de reacciones catalizadas por las enzimas, reconocer la función de coenzimas y cofactor en una reacción enzimática. ¿Qué son las enzimas? En general, las enzimas son catalizadores biológicos. Ellas son capaces de transformar una molécula modificándola químicamente en un producto de una reacción. Por lo tanto, transforman un sustrato en un producto en general. Acá tenemos un esquema de la estructura terciaria de la anhidrasa carbónica, que es una enzima cuya reacción corresponde a hidratar el anhidrio carbónico o CO2 y generar como producto el bicarbonato. También es importante mencionar que las enzimas son proteínas celulares que van a catalizar reacciones químicas que podrían ocurrir dentro o fuera de la célula. Y algo también importante de mencionar sobre las enzimas es que la mayoría de las reacciones químicas de los seres vivos van a ser catalizadas por enzimas. ¿Cuáles son las propiedades o características de las enzimas? La primera es que incrementan la velocidad de la reacción desde 1000 a 1.000.000 de veces. Ellas disminuyen la energía de activación necesaria en la reacción. Poseen una alta especificidad por el o los sustratos, actúan en bajas concentraciones y además no alteran la constante de equilibrio de la reacción. No se van a modificar químicamente durante la reacción que están catalizando y en su mayoría, como mencionamos, son de naturaleza proteica. Las enzimas incrementan la velocidad de la reacción. Veamos la reacción de hidratación del anhidrio carbónico para producir ácido carbónico. Como ustedes saben, el ácido carbónico es un ácido débil, por lo tanto, se disocia produciendo bicarbonato más agua. Sin embargo, la reacción de hidratación tiene una constante K1 directa de producción de ácido carbónico que es menor que la constante de deshidratación del ácido carbónico para poder producir anhidrio carbónico y agua. Se ha medido la constante directa, la constante K1, y tiene un valor muy bajo, del orden de 5,4 por 10 elevado a la menos 5, lo que significa que se produce solo un ácido carbónico por cada 340 moléculas de anhidrio carbónico presente. Sin embargo, en presencia de una enzima que está presente en los glóbulos rojos, la anhidrasa carbónica 2, esta constante aumenta muchas veces, produciéndose 1.000.000 de moléculas de ácido carbónico por segundo. En una reacción química en donde el sustrato se transforma a producto, es necesaria una cantidad de energía para generar una molécula intermedia denominado el estado de transición. Esto es debido a que se van a romper enlaces y formar nuevos enlaces. Por lo tanto, para esto se va a requerir una cantidad de energía libre que es necesario para una reacción química. Sin embargo, cuando las reacciones son catalizadas por enzimas, la presencia de la enzima y la unión al sustrato genera una estabilización de este estado de transición que requiere una cantidad de energía libre menor para esta reacción. Por ello, las enzimas disminuyen la energía de activación
de una reacción. Las enzimas son altamente específicas, es así que prácticamente hay una enzima para cada reacción química que ocurre a nivel celular. Un ejemplo de ello son las aminoacil-tRNA sintetasas, que son las encargadas de reconocer a cada uno de los 20 aminoácidos para ser cargados en cada uno de los tRNA específicos que los van a movilizar hacia el lugar donde está ocurriendo la síntesis de proteínas. Acá yo les muestro la treonin-tRNA sintetasa que reconoce a la alfa-L-treonina para unirla a su tRNA particular. También un ejemplo similar es la enzima celulasa. La celulasa solo degrada la celulosa que tiene enlaces o glucosídicos del tipo beta 1,4 entre moléculas de glucosa. Y la alfa-amilasa que solo rompe enlaces alfa 1,4 que existen entre moléculas de glucosa en el almidón. Además, las enzimas actúan en muy bajas concentraciones respecto a la concentración del sustrato. Acá mostramos una representación de una enzima en azul que transforma un polisacárido representado por el cilindro rojo. Entonces la enzima se une a su sustrato, posteriormente, ¿no es cierto?, lo transforma en producto y después libera los productos la enzima. Por lo tanto, la enzima queda disponible para generar un nuevo ciclo con otro sustrato. Por ello que no se requieren altas concentraciones de las enzimas para su reacción. Las enzimas no se modifican químicamente durante la reacción. Una vez que transforman el sustrato a producto, la estructura de la enzima se mantiene inalterable. Además, las enzimas no alteran la constante de equilibrio de una reacción. Veamos una reacción que transforma A en B, donde la constante de reacción directa es igual a 10 elevado a menos 4 moléculas por segundo. Y la reacción inversa, o sea, de B para dar A, es 10 elevado a la menos 6 moléculas por segundo. Esto genera una constante de equilibrio con un valor igual a 100. ¿Qué significa esto? Que tenemos 100 moléculas de B por una de A en el equilibrio de la reacción. Esta reacción de A para dar B puede ser catalizada por una enzima o no. Sin embargo, su constante de equilibrio siempre es la misma. Por lo tanto, lo que hacen las enzimas es acelerar el estado de equilibrio, que se llegue antes a este estado de equilibrio. Pues sin la enzima, llegar al estado del equilibrio sería mucho más lento. Además, hay que considerar que la constante de equilibrio depende de la diferencia de la energía libre entre el sustrato y el producto. Revisemos una reacción enzimática. Acá tenemos la enzima lactato deshidrogenasa que cataliza la reacción de piruvato para dar lactato. Esta es una reacción que ocurre a nivel celular, una reacción anaeróbica. Entonces, esta reacción de reducción de piruvato a lactato requiere de la entrega de hidrógeno, lo que ocurre a partir de una molécula de tipo no proteica que se denomina coenzima. Y esta es el nicotinamida dinucleótido que en este caso está reducido, por lo que se muestra la presencia de hidrógenos. Sin embargo, también allí se muestra que una vez de ocurrida la reacción, esta molécula, que es una coenzima, se oxida.
Entonces, en este caso, la lactato deshidrogenasa es una enzima que requiere una coenzima para su catálisis. Revisemos el concepto de holoenzima. Holoenzima se refiere a un complejo enzima cofactor. Cofactor pueden ser iones metálicos o moléculas orgánicas complejas, como vimos recientemente en el caso de la lactato deshidrogenasa, en donde el cofactor es nicotinamida dinucleótido reducido, que en ese caso se denomina coenzima. Y podemos denominar apoenzima a la fracción proteica aislada del cofactor y que, por supuesto, es inactiva, pues, como les decía, el cofactor es necesario para la catálisis enzimática. Un ejemplo de una enzima que requiere un cofactor es la exoquinasa de la vía glicolítica. Esta enzima realiza una reacción de fosforilación de la glucosa y para ello requiere como cofactor un ion metálico como magnesio. Otros ejemplos, la ADN polimerasa requiere como cofactor magnesio y la anhidrasa carbónica requiere como cofactor zinc. ¿Cuál es la función de una coenzima? Es transportar en forma transitoria grupos funcionales en la catálisis. Acá les muestro un listado de coenzimas: biocitina, coenzima A, coenzima B12, flavina adenina dinucleótido, que se abrevia como FAD, lipoato, nicotinamida adenina dinucleótido, que se abrevia como NAD, y lo vimos en la reacción de la lactato deshidrogenasa, el piridoxalfosfato, el tetrahidrofolato y la tiamina pirofosfato. Entonces, según lo que estamos hablando, estas coenzimas van a transportar grupos químicos en la catálisis y por eso están unidas a las enzimas en una reacción enzimática. Pueden transportar grupos CO2, grupos acilo, hidrógeno. Además, nosotros acabamos de revisar una reacción de óxido-reducción donde participaba nicotinamida dinucleótido que transporta iones hidronio. También está, por ejemplo, el piridoxalfosfato, que se encarga de transportar los grupos amino. Ahora, las coenzimas van a participar en las reacciones enzimáticas celulares y por lo tanto van a hacerse necesarias para que estas reacciones se lleven a cabo. Las reacciones enzimáticas, ¿no es cierto?, van a ser parte del metabolismo, van a permitir la síntesis de nuevas moléculas, así como la degradación de ellas. Por lo tanto, las coenzimas son muy importantes para el metabolismo y en mamíferos se deben adquirir a partir de las vitaminas. Y las vitaminas, en definitiva, son precursores que se adquieren en la dieta de las coenzimas. Esto quiere decir que los mamíferos no son capaces de sintetizar suficiente de sus propias coenzimas y deben adquirirlos en la dieta. Así tenemos, por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina B6, la B2 y la B1, el ácido pantoténico y la niacina. La importancia de los cofactores enzimáticos y además
del consumo de los precursores en la dieta de los mamíferos se manifiesta pues carencias de estos precursores generan enfermedades, como por ejemplo la pelagra, que se genera debido a una deficiencia en niacina o ácido nicotínico, que es el precursor de nicotinamida dinucleótido y que participa en el transporte de hidróneo, o sea, un hidrógeno reducido. Esta enfermedad produce diarrea, dermatitis y demencia. Esta enfermedad fue endémica en algunos pueblos en Estados Unidos a principios del siglo XX. Estos pueblos consumían principalmente en su dieta maíz y trigo, que contiene este precursor de la coenzima. Sin embargo, no se puede absorber, pues requiere de una hidrólisis básica para que sea liberado. Por lo tanto, se generaba una deficiencia. En la actualidad hay todavía algunos pueblos, algunas poblaciones que presentan esta enfermedad en India, en Sudáfrica y en China. ¿Cómo se clasifican las enzimas? En general, podemos clasificar a las enzimas en base al tipo de reacción que ellas catalizan. Por ejemplo, las enzimas óxido-reductasa catalizan reacciones tipo redox, en donde el sustrato se puede oxidar o reducir. El ejemplo es la lactato deshidrogenasa, en donde el piruvato era reducido a lactato. Las enzimas transferasa en general van a transferir algún grupo funcional, como por ejemplo un grupo amino. Las enzimas hidrolasas, estas son enzimas que rompen un enlace, pero participa la molécula de agua. Ejemplo, las alfa-amilasa cuando degrada el almidón. Liasas son enzimas que en la catálisis forman dobles enlaces. Las isomerasas son enzimas que realizan un rearreglo de grupos funcionales en el sustrato. Y la ligasa son enzimas que van a formar nuevos enlaces entre dos moléculas y en ello hay un gasto de energía como ATP. Un ejemplo de transferasa es la aspartato alfa-cetoglutarato aminotransferasa, una enzima que participa de la oxidación de los aminoácidos. Entonces, un aminoácido va a transferirle en esta reacción su grupo amino a un alfa-cetoácido, el alfa-cetoglutarato. El producto de la reacción va a ser glutamato, que va a contener el grupo amino, y un alfa-cetoácido. Como ejemplo de hidrolasa, una pirofosfatasa que cataliza la reacción del pirofosfato y donde participa la molécula de agua. El producto de la reacción son dos moléculas de fosfato y hay un enlace que se rompe por la enzima participando la molécula de agua que posteriormente queda incorporada en uno de los productos. Como ejemplo de isomerasa, la fosfoglucosa isomerasa. Estas enzimas catalizan rearreglos de los grupos de los sustratos, sin embargo no se crean nuevos enlaces. Acá podemos ver
un cambio de conformación de la glucosa 6-fosfato desde una glucopiranosa, que es un anillo de 6 lados que incluye oxígeno, y la transforma en la conformación glucofuranosa 6-fosfato, que es un anillo que incluye oxígeno pero tiene 5 lados. Como ejemplo de ligazo sintetasa, la carbamilfosfato sintetasa. Esta enzima es parte de la formación de urea a partir de la degradación de los aminoácidos. Como sustratos tenemos ATP, bicarbonato y también amoníaco. A partir de estas moléculas se genera una molécula de carbamilfosfato, generándose enlaces nuevos, y además hay un gasto energético. La enzima enolasa es un ejemplo de enzima liasa, en donde la reacción que cataliza se van a formar un doble enlace sin que haya una reacción de óxido-reducción. Esta es una reacción que ocurre en la etapa de la glicólisis. Podemos ver cómo a partir de 2-fosfoglicerato se genera un doble enlace debido a una deshidratación de la molécula. Pierde un hidrógeno y un grupo OH, generándose agua.